A quien esté escuchando. Los blogs perdidos tienen su magia. Cuando hablo de estos blogs, me refiero de la forma más básica a esas páginas de texto, a esas páginas con un dominio que quizás es prestado o que es comprado por alguien, a esas páginas que están llenas de textos, de reseñas, de tareas viejas, de información. Y sobre todo hago referencia a esas páginas que llevan meses o años, incluso lustros sin haber sido actualizadas con nada. Aunque no excluyo a aquellas que aún siguen siendo actualizadas de vez en cuando. Algo que siempre recuerdo cuando hablo sobre blogs son aquellos que se encontraban hace tiempo sobre cualquier cosa. Había blogs sobre cualquier tema, sobre aventuras que tenían algunas personas hace 15 o más años, escapadas al cine, escapadas del colegio para ir a alguna fiesta, blogs donde muchas personas contaban su historia sin importar que, años después, siguieran abiertos, siendo públicos y aún se pudieran leer. También viene a mi memoria algún blog donde aprendí mucho, un blog lleno de reseñas, lleno de historias, de textos, muchas cosas que me hicieron pasar horas allí cuando todavía tenía actualizaciones. Al día de hoy lleva varios años sin hacer ningún tipo de actualización, ni en el blog, ni en la página que tenían en una red social de color azul. No hay nada. Solo me quedan mis recuerdos con respecto de dicho blog. Con respecto de las veces que me evadí de la realidad citadina con él, al momento de viajar en un autobús, al momento de estar esperando en algún tipo de fila para algo que ya ni siquiera puedo recordar. Es un blog grande, enorme, gigante, del cual aprendí un montón de cuestiones que, incluso, se han visto reflejadas en la manera que escribo. Dicho blog sigue estando vivo aunque ya no tengo actualizaciones. Un poco del blog que llevé durante todo el 2020 y parte del año presente era Portal. Por el blog que leía de manera casi obsesiva frente al cual ya no sé qué voy a hacer, puesto que determinar de leerlo es quedarme sin nada nuevo, mientras que dejarlo sin leer es correr el riesgo de que en cualquier momento pueda desaparecer de la faz de internet, lo cual me deja en un dilema. Siempre recordaré todas las horas que viví en ese lugar, el rayo de luz que le dio a mis días. Recordaré la compañía que me proporcionaban un grupo de personas que nunca he visto, de las cuales nunca he escuchado su voz. Personas a las que les soy totalmente ajeno, puesto que no han compartido nada conmigo, hablando de manera sincrónica, porque yo sí los he leído, mientras que ellos jamás han leído algo de mí, ni me han escuchado. Quizá incluso se encuentran entre el público y es un deseo que tengo, porque espero que se encuentren entre quien está escuchando y sepan que ese blog no cayó en saco roto. También he encontrado mucha información dentro de otros blogs, de esos que ya no tienen actualizaciones y nos narran una historia de forma silenciosa. Nos cuentan sobre la vida de Internet, sobre la manera en la cual uno interactuaba con esta red hace muchos años, puesto que a día de hoy parece una misión casi imposible bloguear. Yo mismo lo he intentado con un éxito, si lo medimos en cuanto a vistas, muy escaso. Había dicho que continuaría con algunas actualizaciones los miércoles. Sin embargo, no he continuado con tal, por otros motivos que no tienen nada que ver con mi actividad artística, sino más bien con los quehaceres de la vida diaria y mi vida profesional. Aunque quizá un poco por tantas horas que empleo esculpiendo, que eso sí es una actividad artística. Pero eso es tema para otro podcast. Desde otra perspectiva, también he de admitir que hay algunos blogs donde me vi reflejado. Recuerdo haber encontrado uno sobre una escritora, la cual charlaba sobre un libro sobre el cine Buñuel. La cual charlaba de un libro sobre el cine Buñuel. No el cine de Buñuel, no el cine del director, sino el cine Buñuel, un lugar de encuentros para varones que gustan de homólogos. Quien entendió, entendió. Me vi reflejado en dicho blog porque yo he leído ese libro. Sé que es una investigación antropológica, por lo cual dudo mucho que sea un título vendido por millones. Sin embargo, considero que tiene un verdadero valor, puesto que he echado luz a una realidad que nunca había visto ni escuchado, una realidad que ignoraba por completo. Y perdonará quien está escuchando que no emplee la palabra exacta, pero las condiciones no me lo permiten.
El blog en cuestión, como ya he dicho, era de una escritora, quien también hablaba sobre sus libros, contando las vivencias que ha tenido con respecto de su desarrollo al interior del mundo literario. Eso me dio una perspectiva muy diferente sobre mi propia vida, puesto que no me he enfrentado a algunos de los problemas que parece que tienen los escritores, al menos guiándome por la historia de vida de esta escritora. Como es el caso de hablar sobre la publicación independiente de un libro. También tiene un par de reseñas, aunque considero yo que tenía un problema de diseño, puesto que se veía sobresaturado de elementos. Creo que mi motivación a la hora de llevar un blog era justamente esa, el ser descubierto. No sé cómo funcione del todo el mundo editorial. Lo que dudo mucho es que hayan personas en las editoriales dedicadas a leer blogs que se encuentran perdidos por internet. Esto de conseguir un fichaje increíble, de encontrar a un escritor asombroso al cual le den un contrato mágico. No creo que eso exista, aunque quizá no sea una mala idea del todo. En mi caso no he conseguido que nadie me descubra. Por el momento sigo escribiendo, sigo creando y voy a dejar el blog para algunas reseñas que planeo estar subiendo. De hecho, creo que es el fin que pienso dejarle. Un lugar donde pueda escribir mis reseñas. Un lugar para dejar constancia sobre el palacio de papel que voy construyendo página a página. Porque eso fue lo que me ayudó para formarme como el autor que soy. El saber que allá afuera, donde sea, existe una persona que lee, y que lee un montón, que escribe reseñas sobre lo leído, que conoce a muchos autores por sus biografías, por sus obras. Allá afuera existe alguien que ha leído más que yo, y lo comparte con el mundo. Hoy en día he conocido, por el mismo caminar en el andador de la vida, gente que sin duda ha leído demasiado, a razón incluso de lo que yo mismo he leído. Por lo que no me sorprende que haya blogs donde personas pongan sus reseñas. Solo que ahora yo quiero hacer eso, llenar mi blog de reseñas. Porque en ese momento en el que yo encontré ese blog y que yo lo conocí, no había otra persona que yo conociera que hubiera leído tanto. Y espero que mi blog, tal y como ocurrió con el blog que yo estuve leyendo, sirva para que, de no saber qué libro leer o qué libro comprar, la gente pueda referirse a mi sitio, a mi blog, leer las reseñas y así conseguir una buena introducción del libro que desean. No es un objetivo tan ambicioso, pero bueno, no todo lo que haga en esta vida debe apuntar hacia el cielo. Mis alas se quemarán con otros objetivos, así que bien puedo dejar que mis sandalias se mantengan en la tierra con el blog. En fin, los blogs perdidos creo que encierran mucho arte, encierran un montón de ayuda, más cuando has leído libros que pocas veces son conocidos, libros que únicamente en blogs de este tipo son fáciles de localizar porque en el mundo restante parece que no existe, que la copia que uno tiene es la única existente en el mundo, porque en el mundo restante parece que no existen, que la copia que uno tiene es la única existente en el mundo, así que tiene su valor. Quizá no lo parezca, pero lo tiene. Esos blogs sirven como una tabla en medio del mar para encontrar un poco de puerto, algo a lo cual asirse y no perderse en el infinito mar de soledad que a veces parece leer. Igual entiendo que en algunos casos el acto de leer lo es todo para esas personas. Me pongo a pensar, sobre todo, en personas cuyo aislamiento social, a razón de su actividad literaria, los lleve a tener como referentes a este tipo de sitios, porque creo que yo fui una persona así, metido todo el tiempo en ese blog, leyendo todo el tiempo ese blog, porque en realidad no me ofrecía un contacto con el otro que pudiera darme ese sentido, esa plática, ese hablar. Les podía yo platicar los libros, contar los libros y que me dijeran, vaya, siento como si yo hubiera leído ese libro porque me lo contaste. Pero es muy diferente a tener un intercambio de impresiones sobre un mismo libro. Por suerte, o por privilegio, como dirán algunos desde sus cómodos sofás, a través de su nada privilegiado teléfono inteligente, mientras se conectan por medio de internet, y al día de hoy tengo la fortuna de tener a mi alrededor a gente que lea, a gente que al menos curosea por el mundo literario. Sin embargo, entiendo que eso no se da siempre porque yo lo viví. Entiendo que un montón de personas se han tenido que conformar con espacios virtuales donde leen otras personas, como lo más cercano que tienen, donde discuten con personas desconocidas como lo más cercano que pueden llegar a tener, porque no todos tienen el mismo modo de vida y la misma suerte o privilegio que tengo yo. También pensando que muchas veces hay personas que no pueden tener, tanto por las condiciones económicas como por las condiciones materiales, libros.
Tienen copias de libros en formato electrónico. Con suerte tendrán una copia legal. Si no, les toca leer en algún PDF alternativo. Queda eso, leer en PDF. Conseguir algunos blogs donde se hablen de dichos libros, donde se reseñen algunas cuestiones, e intentar dialogar con los autores de dichos sitios y espacios. Tampoco diré que el hacer eso tiene más valor. En todo caso, preferiría recriminarle a aquellos que, teniendo la oportunidad, deciden no leer. Quizá eso que leí hace muchos años tenga razón, que el analfabeto no es aquel que no sabe leer y escribir, sino aquel que teniendo esa habilidad decide no hacerlo. Pero caray, pudiendo jugar a la matatena con un pulpo, ¿quién carajos perdería su tiempo en novelas, en poesías o en teatros? ¿Para qué desperdiciar un recurso tan finito como lo es el tiempo en pos de leer obras inmortales cuando uno puede ver películas o series en plataformas? Gracias por escuchar.